El presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, percibe una renta bruta anual de 850.547.786 pesos, es decir, más de 70 millones de pesos cada mes. El gerente general del teniente, Andrés Mussig, recibe más de 60 millones de pesos mensuales y la vicepresidenta de gestión de personas, Mari Carmen Llanos, recibe más de 47 millones de pesos al mes. En la gran minería, un trabajador contratista gana entre 650.000 y 1.500.000 pesos mensuales. Los trabajadores que perdieron sus vidas recientemente ganaban menos de 1.200.000 pesos al mes. Sueldos miserables, teniendo en cuenta la importancia de la empresa para la cual trabajan y el aporte que cada uno de esos mineros efectúa a la riqueza de nuestro país. Es frecuente cometer el error de comparar los sueldos de los mineros formales de Codelco o de aquellos que trabajan para la gran minería privada, como por ejemplo La Escondida, con los salarios miserables que perciben los mineros subcontratistas. Que un trabajador que preste servicios a la mina más grande del mundo, como es el Teniente, reciba ingresos mensuales por debajo de 1 millón de pesos es francamente una vergüenza. Más aún, si se tienen en cuenta los altos sueldos de los ejecutivos y gerentes de esta compañía, que es estatal. Actualmente el ingreso mínimo en Chile está en 529.000 pesos. El promedio de los salarios en nuestro país se ubica en 830.000 pesos mensuales. Pero la mediana de los salarios, es decir, la mitad de los trabajadores de nuestro país, gana menos de 583.000 pesos mensuales. Esa es una realidad. La mayoría de los mineros subcontratados perciben ingresos en torno al promedio de los salarios de todos los trabajadores del país, es decir, alrededor de los 830.000 pesos mensuales. Es la desigualdad, la inequidad lo que caracteriza a Chile. Mientras estas cifras de desigualdad continúen consolidándose, resultará grotesco continuar aceptando que nos hablen de crecimiento económico, de aumentar la productividad, los mismos que en más de 4 décadas no han hecho nada por remediar la injusta distribución de los ingresos, que es una de las causas fundamentales que explica el aumento de la pobreza en nuestro país. Chile está estancado hace más de una década. El crecimiento del PIB promedia un 2% y no se observan políticas tendientes a revertir los pronósticos más pesimistas. ¿Quiénes son los responsables de que el país esté estancado? Los empresarios nacionales, en primer lugar, que se muestran incapaces de emplear a la población en edad de trabajar y que además se resisten a pagar salarios que estén por encima de los escuálidos y miserables promedios salariales, la mitad de ellos cercanos al ingreso mínimo. De hecho, desde septiembre del año 2019, un mes antes del estallido del año 2019, a junio de este año, el índice real de remuneraciones creció un 6,6%, lo que es un poco más del 1% anual, una cifra francamente miserable, en especial si se tiene en cuenta que la inflación ha ido por encima de este indicador. Que el país salga del estancamiento está íntimamente relacionado con el pensar el país desde otro paradigma. Mientras continuemos prisioneros del debate instalado por los conductores de la política económica de los últimos 40 años, estamos perdidos. Hay que salir del círculo perverso en que todos los economistas vinculados a la élite, tanto de izquierda como de derecha, nos tienen acorralados. Ya no se trata solo de hablar de crecimiento. Hay que cambiar el eje y abrir el debate sobre desarrollo. Crecimiento no es infinito, tiene límites. Y tiene sentido además preguntarse, ¿crecer para qué? ¿Crecer para quiénes? No son preguntas triviales, tienen que ver con el país que nos imaginamos. Tiene que ver hasta dónde estamos dispuestos, los chilenos, las chilenas, para saciar la sed del gran capital, destruyendo nuestro ecosistema, sin que ello implique mejores empleos y salarios como se observa desgraciadamente en nuestro país. Los acontecimientos lamentables y desgraciados ocurridos en el Teniente y que nos enluta con la muerte de 6 trabajadores
debe servir para abrir el debate desde el mundo del trabajo respecto no solo de las condiciones laborales y económicas en las que se desenvuelven cotidianamente los trabajadores, sino que debe servir para abrir el debate sobre el sistema político y económico que se mantiene ya por más de 4 décadas. El pueblo y los trabajadores hace 5 años salió a las calles a exigir mayor justicia social, mejores salarios, mejores y más derechos. La respuesta del poder constituido en esta media década han sido profundizar las causas que llevaron a la revuelta de octubre. Es entonces menester darle continuidad a esa lucha que el movimiento social puso en el centro del debate y retomar nuevamente la demanda legítima por mayor equidad y justicia social, y así no tener nunca más que lamentar la muerte de 6 compatriotas mineros. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a la 7ª temporada de Debate Social. Soy Luis Mesina y esta es la edición número 289 de nuestro programa, Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal @canal.social. Les pedimos que se suscriban al canal, pongan me gusta y nos compartan en sus redes sociales. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección del programa, a Javier Márquez en difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles, y así también a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, el comentario muy breve del día. Tenemos 2 grandes invitados para el programa justamente para hablar por el tema del subcontrato, la minería, pero un tema que no podemos dejar de referirnos es el día de ayer. Cientos de trabajadores y trabajadoras bancarias y bancarios se congregaron ayer en las afueras del Ministerio de Hacienda para manifestarse en contra del intento de la Comisión de Mercado Financiero para eliminar un derecho que ya lleva años estipulado como derecho de los trabajadores, que dice relación con el día 31 de diciembre, la apertura de los bancos los días 31 de diciembre y eventualmente los días sábados. Esta medida que ha llevado adelante la Comisión de Mercado Financiero a propósito de una mala ley, como tantas malas leyes han habido en nuestro país en los últimos 4 años, la famosa ley Fintech, ley que busca, según la declaración, hacer más inclusivo el sistema financiero y particularmente los servicios que el sistema financiero ofrece a la comunidad. Pretende, justamente a propósito de la incorporación tecnológica, aperturar los bancos con el objeto de que los trabajadores pierdan un derecho, un acuerdo tácito estipulado en sus contratos de trabajo y que para los fines concretos se ha convertido en un derecho prácticamente irrenunciable. Bueno, la manifestación, que contó con la participación del Sindicato del Banco del Estado, la CONABAN, Rama Bancaria de la CUT y la Confederación de Sindicatos Bancarios y el Sistema Financiero, fue un llamado a la unidad y a la defensa de los derechos laborales en el sector bancario, con más movilización, no descartándose comenzar la preparación para efectuar una paralización del sector financiero si es necesario, si no hay respuesta. Los trabajadores argumentan que la medida es un contrasentido, ya que una ley destinada a regular las plataformas remotas termina afectando negativamente a los trabajadores presenciales. Bueno, un tema interesantísimo. Sabemos que el sistema financiero es prácticamente el corazón del modelo económico político de este país, y la paralización de los trabajadores del sector financiero sería una señal absolutamente contundente, necesaria respecto de la indiferencia con la que las autoridades permanentemente actúan respecto de demandas legítimas del mundo del trabajo. Así que bueno, estaremos informando de esto en los próximos días. Bueno, ahora vamos a un corte musical con el tema Teniente 1945, compuesto por Pablo y la Vaca, del grupo Chancho en Piedra, en honor a su abuelo que murió en la tragedia del humo, en la mina justamente del Teniente, en esa tragedia. Su madre no alcanzó a conocerlo, según se conoce. Murieron 355 mineros, quedaron 150 viudas, más de 420 huérfanos. A ellos, a los 6 mineros, va dedicado este tema.
Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por @canal.social. Bueno, hoy estamos junto a Edward Gallardo, más conocido como Edu, presidente del Sindicato Interempresa de Trabajadores de la Minera SIM, y con nuestra querida amiga Javiera Aravena, abogada laboralista. Javier es profesora y estudiante de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de Diego Portales. De Chile, Diego Portales de Chile. Bueno, bienvenido a Debate Social, Edu y Javiera. Muchas gracias por la invitación, amigos. Sí, gracias también por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, tenemos un tema contingente, un tema que nos ha afectado fuertemente, yo diría, a la gran mayoría de los chilenos, las chilenas, por lo ocurrido en el Teniente. Bueno, el jueves de la semana pasada ocurrió este lamentable suceso, el derrumbe en la mina andesita de la división del Teniente de Codelco, calificada como la mina más moderna y la más grande del mundo. Ayer fue sepultado el último de los mineros encontrados en el sepelio. Perdón, tú fuiste al sepelio, Edu, estuviste ahí. Bueno, partamos por ahí, cuéntanos un poco cuál es la sensación de los trabajadores hoy día, la cosa más. Sí, primero saludar a la familia, muy importante. Pasado mañana, el domingo, es el Día del Minero, el 10 de agosto. Que se conmemora todos los años en todas las faenas mineras, así que un saludo también a todos los mineros en general y principalmente a las familias. Creo yo, ha sido de mucho sobrecogimiento el estar presente ahí. Ayer estuvimos junto a Alex Araya, el compañero joven, el más joven de todos, claro, 29 años, de una localidad cercana a Rancagua, Chancón, y con la familias muy sencillas, muy humildes, familias de campo. Mucha gente nos tocó ver a la familia, estar en contacto con ella, y todas las familias pero muy sencillas, muy sencillas. Entonces, saludarles a ellos, saludarles a los compañeros de trabajo directos también de los trabajadores fallecidos. Así que sí, mira, un gran abrazo desde acá. Recordemos sus nombres, creo que es relevante. Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Carlos Arancibia, Jan Miranda, Moisés Pavés y, como recordabas tú, Alex Araya, el más joven. Bueno, a toda su familia, nuestros sentidos sinceros de pésame. Y estos hechos lamentables ocurridos en la gran minería de Codelco instalan un tema que poco se cuestiona en el país. Una de las características del modelo laboral chileno, que vamos a continuación a conversar con Javiera, tiene que ver con la subcontratación, ampliamente utilizada en todos los sectores de la economía, no solamente la minería, en todos los sectores de la economía, digo, el comercio, bueno, y muchos sectores. De los trabajadores que perdieron la vida, todos eran subcontratados. Paulo Marín de la empresa Salfa y los otros 5 mineros de la empresa Gardilchik. En Codelco el 80% del empleo es subcontratado, una empresa pública que es de todos nosotros, subcontrata y precariza el empleo. ¿Cómo se vincula, Edu, la subcontratación con los derechos laborales, con los derechos que deberíamos tener? Y después le pedimos a Javiera que nos dé ahí una opinión respecto a este tema, porque es gravísimo. Sí, y hemos visto una disminución de no solo económica en beneficios, sino que también en derechos. En la minería en particular, recordemos que si uno hace un poquito de historia, el año 85 había un 5% de trabajadores subcontratados. Hoy día el 80%, o sea, el Senagi Domín dice que 3 de 4 trabajadores, claro, de la minería son subcontratados. Efectivamente uno va perdiendo, de hecho va perdiendo derechos, y uno lo nota mucho en la capacidad de negociación colectiva que van perdiendo los sindicatos. En la minería hay muchos sindicatos, ojo con esto, hay muchos sindicatos. Yo creo que de los sectores con más sindicalización está en la minería. El problema es que hay una atomización importante, muy disgregado todos, sindicatos por todos lados, en la planta también, incluso en Teniente, el sindicato más grande, el sindicato 7, imagínense, hay muchos sindicatos en la minería, pero nosotros nos vemos enfrentados a problemas bastante crueles, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho al trabajo mismo, ya a la estabilidad laboral. Un trabajador de subcontrato no tiene estabilidad laboral, porque los contratos de las empresas contratistas con las mandantes, en este caso Codelco, duran 2, 3, 4, 5 años, y si a Codelco en algún momento se le ocurre que esa empresa no puede continuar, no continúa, como nos ha sucedido ya en distintos lugares. Por lo tanto, no hay ninguna proyección laboral de los trabajadores, y en base a eso, un trabajador, por ejemplo, contratista, no puede pensar en que
ojalá que mi hijo no se demore tanto en estudiar, porque no sé si en 2 o 3 años más voy a tener trabajo. Un trabajador de planta puede entrar a los 18 años a trabajar y se jubila en la planta, se jubila en la compañía. Un contratista cada 3, 4 años y a veces mucho menos va perdiendo su trabajo, tiene que buscar trabajo en otra empresa contratista y si es que le contratan, por lo tanto pierde toda proyección laboral, no puede postular, por ejemplo, una vivienda, no puede saber si cambia o no el vehículo, con cuestiones muy, muy básicas, ¿eh? Pero en definitiva no hay posibilidad alguna de que el derecho pleno, digo, a trabajar, a desarrollarse, a tener proyección laboral, a ir aumentando, por ejemplo, en sus cargos, ir avanzando en el cargo, si empezó como un obrero simplemente o un trabajador ayudante, poder llegar, por ejemplo, a una mayor categoría, porque el tiempo en que está trabajando en la empresa es muy poco y no se puede proyectar laboralmente. Bueno, eso es lo lamentable del subcontrato. Javiera, quería preguntarte eso. ¿Cómo es posible que esta anormalidad se haya normalizado, ¿eh? Para decirlo de alguna manera, un juego de palabras? Pero en la práctica, como bien dice Edu, un trabajador sin la mínima garantía de poder proyectar su futuro es un trabajador que está desprovisto de derechos. ¿Cómo concilia el derecho laboral con esta? Bueno, igual el tema de la diversificación empresarial, la hiperflexibilidad, genera que se puedan organizar como quieran porque tenemos un marco institucional y legal que lo permite. Ahora uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué los trabajadores no pueden organizarse como quieren? Pero ese es otro tema que podemos hablar después. Pero en el caso de la subcontratación, hay una historia regulativa acerca de esta regulación. Yo solo quisiera poner hincapié en esto. En el 68, democráticamente, se decide prohibir la externalización del giro principal, ¿ya? Luego, en dictadura, por supuesto, se repone, claro. Y a través del decreto que tú bien conoces, ¿no? El 2007-59, parte del plan laboral, repone. Y la razón fue Codelco. Se le pide al ministro de Minería, no hay modo de racionalizar, necesitamos reducir trabajo, porque con esto vamos a pagar la mitad. Claro. A los subcontratados. O sea, de eso estamos hablando. Son decisiones políticas. Luego hubo una serie de reformas y llegamos más bien modificaciones, y llegamos a la ley del 2006, que lo que hace es ordenar un panorama que era bien disperso. Y solo decir en esto que uno lo nombraría de forma técnica, es una técnica de protección normativa débil. ¿Y por qué? Porque primero se va a centrar en el sistema de responsabilidad, ¿no? O sea, responsabilidad solidaria, subsidiaria, según si tú ejerces ciertos derechos como empresa principal, pero el punto es que, ¿cuándo se reclama eso? Al final de la relación del trabajo. ¿Cuándo se reclama eso? Bueno, cuando estamos demandando indemnización de perjuicios por daño moral porque mi familia murió en la mina, ¿no? Mi papá murió en la mina, mi marido murió en la mina. Entonces, claro, tenemos un sistema, pero que en ningún caso se hace cargo precisamente de esto. Y nosotros podríamos preguntarlo, solo para terminar. Bueno, ya, nosotros no podemos quizás políticamente ir contra la diversificación empresarial. Bien, la externalización se formará parte de la libertad de empresa, y eso es lo que te van a decir si es que tú mencionas lo contrario. Bueno, pero preguntémonos, si el problema de la subcontratación es precisamente tener a trabajadores de primera, segunda y tercera categoría, bueno, entonces, ¿por qué no unificamos los salarios? Si se trata solo de mantener tu know-how, ¿no? Así como, bueno, yo quiero mantener esto y externalizar ciertos servicios. Bueno, ¿por qué en este caso y los trabajadores del cobre no ganan lo mismo? ¿Bien? ¿Por qué necesariamente la externalización siempre perjudica a los trabajadores? ¿Por qué no se pueden organizar colectivamente de la misma forma que la principal, ¿no? ¿Y por qué no pueden tener condiciones de trabajo de igual calidad? Tanto en salario, pero no solo en eso, en condiciones de empleo, en la propia proyección de la trayectoria laboral. Sí, no sé, es gravísimo. Para nuestro auditor es relevante porque, yo lo decía en la presentación, suele, y de hecho ahora también escuché algunos comentarios, suele creerse que los mineros son un sector privilegiado del país, claro, que ganan tremendos sueldos, que tienen tremendos vehículos. Eso quizás deformado por lo que a veces obtienen algunos sindicatos del área privada, la gran minería privada, que
efectivamente tienen ingresos mucho más altos que los de ustedes. Pero la subcontratación tiene salarios que están casi bordeando cerca del mínimo en promedio. Cuéntanos un poco esa diferencial Sí. tan grande con los Yo para creo- la gente que nos escucha. Yo creo que ahí surge un mito Sí, un mito, exactamente. muy difundido, muy divulgado por ahí. A nosotros nos ha tocado, a mí me han preguntado a veces, ¿tú en qué trabajas? Yo trabajo en minas desde los 18 años, casi 19 años. Entonces, tú tenés la vida resuelta. Yo les digo que todavía estoy recién a esta edad que tengo construyendo una pequeña casa. ¿Entiendes? He trabajado muchos años en minería. Porque se da ese cuestionamiento muchas veces contra los trabajadores de la minería y se escucha que en tal minera, gran minera, hubo un bono los trabajadores hicieron un bono de 30 millones de pesos, Claro. de 25, incluso mismo en Codelco, pero el 80% de los trabajadores ni sueñan ni se imaginan tener como un bono compensatorio por lo que sea un monto así. Los sueldos, efectivamente, Luis lo decía al principio en la editorial, o sea, hay trabajadores todavía en minería que bordean los 650 mil pesos y de ahí para arriba. Las cuadrillas de mineros, por ejemplo, esta misma cuadrilla de compañeros de Gardilsic era una cuadrilla, por eso murieron juntos. Las cuadrillas son un grupito pequeño de trabajadores que se organizan en el trabajo y van a hacer una labor específica. Y así están de a 5, de a 5, de a 5, van a hacer distintos trabajos. Por eso que ellos cayeron todos juntos y entre las cuadrillas siempre hay un operador de un equipo en particular. Ya si es una cuadrilla de perforación, de carguillo o tronadura, es un operador de perforación. Que ese es el que más gana de la cuadrilla. Los demás, todos los sueldos hacia abajo. Y ese operador que más gana de un equipo de Levante, por ejemplo, que uno de los compañeros que falleció aquí, 1.000.000 y por ahí 1.150.000, 1.200.000 y de repente puede llegar un bono no sé de qué y se incrementa un poco, pero generalmente es así y de ahí para abajo, si no es una cuestión y uno también tiene que pensar, mire, uno trabaja en la minería, 48, 45 grados de temperatura, alto índice de humedad porque está lleno de agua y barro abajo. Si los sectores esos bonitos que muestran son los sectores que le muestran a la Inspección del Trabajo, al Senagiomin cuando va a hacer fiscalizaciones, pero no se van a meter al punto, a la frente de trabajo donde está todo contaminado. ¿Por qué los trabajadores salen enfermos con sílice? Porque está todo contaminado con polvo en suspensión. ¿Qué pasa con los gases de la tronadura y los humos de los equipos, por ejemplo, que existen en la minería subterránea? ¿Se evacúan así tan fácilmente? No es así, mucho se va al cuerpo de la persona. Claro. Un trabajador de la minería con 55 años puede que esté acabado. Entonces, claro, dicen de repente, es que tú ganás hay gente que también lo dice, tú ganás el millón, 1.000.000 y tanto, más que el promedio de la gente que trabaja no sé dónde, pero también hay que ver las condiciones paupérrimas y Por extremas en las que se supuesto. trabaja y la riqueza que produce también el trabajador del cobre. Eso también tiene que ir en relación con eso. ¿Cuánto se llevan para su casa, en los bolsillos, las empresas, ya? Y cuánto también va al bolsillo del trabajador. Yo le decía a un medio en estos días, si yo voy con un trabajador de planta, ambos vamos a una panadería y vamos a comprar pan los dos, yo le digo a la señora, ¿sabe qué? Yo gano 3 y 4 veces menos que él, ¿me puede bajar el pan, vendérmelo 3, 4 veces menos? Claro. No, voy a pagar lo mismo, la vida nos sube a todo, ya todo nos sube constantemente a todo el mundo. Pero el problema es que al yo estar percibiendo 3 o 4 veces más, me estoy empobreciendo cada vez más y no soy capaz de vivir con una calidad de vida al menos digna que me permita estar tranquilo. Claro, bueno, es lamentable escuchar, bueno, este testimonio de Edu impacta demasiado y devela además la profunda desigualdad que hay en nuestro país, que yo diría es brutal. El solo hecho de conocer que el presidente ejecutivo gana 850 millones de pesos al año y que el gerente general del teniente justamente gana más de 60 millones de pesos al mes. Son cifras que son francamente, yo diría, irritables para la gente común y corriente. Javiera, ¿cómo es posible el mundo del derecho intentar pensar cómo corregir esta profunda desigualdad que hay en nuestro país, que ya lleva tanto tiempo? De paso, creo que hay que decir que esto se incrementó el subcontrato en los últimos 30 años. Me recuerdo, y es lamentable tener que decirlo en un programa como el programa de Radio Universidad de Chile, que en la dictadura había subcontrato, pero no tan brutalmente como empezó a generalizarse con el retorno a la democracia. La gran lucha que dieron los trabajadores subcontratistas hace ya una década atrás, 2007. 2007 justamente, fue bajo comillas, la democracia.
Mira, las razones son políticas, bien, porque el legislador perfectamente podría decidir mañana, los legisladores, ir avanzando en la disminución de este gran problema, porque a mí me parece que es muy difícil y viable, constitucional y legislativamente, eliminar el subcontrato. Yo en este sentido pondría un criterio lamentablemente realista, pero sí prohibir la externalización del giro principal. Claro. ¿Por qué externaliza el giro principal? Esto, no sé, hay países que lo tienen regulado por ley, otros por contrato colectivo, pero para que nos vamos a ir para allá, ¿cierto? Eso se intentó hacer con una norma que hoy existe en el Código del Trabajo. A propósito del 2006-2007, la Inspección del Trabajo ordenó internalizar a miles de trabajadores de Codelco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el 183A y siguientes del Código del Trabajo regulan esto. Bien, y el segundo inciso lo que nos dice es que, bueno, si no se dan esas condiciones y básicamente el trabajador labora subordinado, entonces se va a entender que su empleador es la principal. Bueno, ¿qué fue lo que hizo la Dirección del Trabajo? De oficio fue a observar las minas. Y dijo, claro, parece que acá son todos iguales, ¿no? Que aquí están todos coordinados por los mismos. Bueno, ordenó la reincorporación. ¿Y qué pasó? Se le vino todo el establishment encima. O sea, la Corte Suprema diciendo que esa no era labor de la Dirección del Trabajo, por la que la Dirección del Trabajo no califica jurídicamente. ¿Qué es lo que hace sino hacer eso? Interpreta. Pero parece que para algunas cosas sí, pues para otras no. Yo creo que la solución es política, sí, y es legislativa, y creo que está con todo lo dramático, creo que permite también ir discutiendo el diseño, ¿no? Porque se externaliza el giro principal. Y yo quiero decir además algo que respecto a lo que hablaba Edu. Bueno, independiente de cuánto ganen, si más o menos, ¿por qué tienen que morir trabajando? Y eso también es otro problema que no está asociado a cuánto vale un trabajador o trabajadora. Y ahí yo le quiero hacer una pregunta, porque en parte es algo que quizás no lo has dicho de esta forma, pero bueno, ¿qué labores realizan también los trabajadores subcontratados? Porque en cuanto, claro, a los EPP, ¿no? Elementos de protección personal, en cuanto a la función en relación a los de Codelco, porque sí hay una jerarquización y hay una concreción también de que siempre se los va a tratar como trabajadores de segunda categoría. Claro, mira, es muy importante la pregunta, porque a veces se dice, no, es que los viejos nos decimos, sí, somos súper jóvenes, pues no. No, sí, pero pasa que puede haber, y se da el caso muchas veces, que hay un trabajador de planta trabajando aquí, en esta postura, le decimos nosotros como en la frente, aquí al ladito hay un trabajador del subcontrato, ambos haciendo la misma pega, ¿eh? Lo mismo, exactamente lo mismo. Si las pegas en la minería no son como muy diversas, digamos, las tareas son cada día las mismas. Entonces, pero haciendo exactamente lo mismo, con el mismo polvito en los pulmones, con todo igual, ganan pero muy distinto, 3 o 4 veces menos. Los elementos de protección personal, los EPP, también, pues las calidades también disminuyen, si es así. Y es más, no solo eso, sino que los trabajadores contratistas, y esto lo están viendo, muchos trabajadores contratistas estaban muy expectantes hoy día para ver este programa, a quienes les mando un saludo. Ellos lo saben también. Nosotros muchas veces tenemos que andar mendigando EPP con los trabajadores de planta. Oye, te sobró algún tapón para los oídos, te sobró algún parcito de lente, porque tú vas a la bodega de tu empresa y no existen, no hay, porque resulta que no llega el pedido, porque el stock fue menos que la vez. No hay posibilidad. Entonces, pasa mucho eso, que además que son de más mala calidad también, y hay que decirlo, no es una cuestión. Ojalá un día ustedes pudieran estar ahí en Interior Mina y se van a dar cuenta incluso los overoles de los contratistas muchas veces casi son de papel o muy, muy, muy livianitos, y no es nada contra los trabajadores de planta, son nuestros compañeros de trabajo. Eso para que nadie entienda aquí o piense que nosotros estamos atacando son trabajadores tal cual como nosotros. Y el problema es que este régimen del subcontrato va produciendo en la práctica efectivamente trabajadores de distintas categorías, y eso no es aceptable, eso no puede ser posible en este país. Es más, si hay que ponerse en esta situación, si el 80%, porque saber lo que nos dicen a nosotros, somos colaboradores, eso es lo que dicen las empresas, dicen nuestros colaboradores, claro. Como el 80% de los trabajadores, en definitiva, los que hacemos la pega en general, vamos a ser colaboradores, somos trabajadores de ahí.
hay una cuestión muy de mucha rabia que se dio en estos días cuando Andrés Music, gerente general de la división, que no sé por qué todavía sigue haciendo vocerías, lo mismo que Pacheco, no sé por qué, o Alvarado, siguen haciendo vocerías cuando tienen 6 trabajadores muertos en sus lomos. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo aquí, que estos viejos tienen que irse, tienen que renunciar y tienen que pasar de responsables a culpables. Ahora, Music dijo una cuestión que a nosotros nos dio mucha rabia a los contratistas que estábamos ese día ahí afuera del Teniente en Maitene. Él dijo, nosotros desde la familia Codelco, porque tanto los contratistas como los de... No somos familia Codelco, Music, nunca hemos sido familia Codelco. Cuando los trabajadores contratistas nos hemos organizado para luchar, dejamos de ser familia Codelco. Nos mandan la represión. Es más, el 2007, recuerden ustedes que nos aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado. Es así. Además, con las reformas que han habido, ¿cierto? Las mismas reformas de Bachelet. También hay que decirlo, un trabajador contratista murió asesinado en 2015 en El Salvador por luchar por el acuerdo marco en el segundo gobierno de Bachelet. En el primer gobierno de Bachelet, un trabajador subcontratista del sur, un trabajador forestal cisterna, ¿no? ¿Se acuerdan de Rodrigo Cisterna? De 26 años, también murió muerto a balazos por luchar contra el subcontrato. Entonces, termino con esto. Una cuestión que decía recién Javiera. Claro, la legislación, la institución, la legalidad no da pie para que ir acabando con el subcontrato. Pero hay que decir también que eso es dentro de la institucionalidad. Pero los trabajadores también tenemos que organizarnos independientes. Y esa organización independiente tiene que también llevar a los trabajadores a organizar una lucha importante y fuerte por acabar con el subcontrato, no desde la institucionalidad, sino que desde los métodos históricos de lucha de clase de los trabajadores. La organización de los trabajadores desde la base, ya la democracia sindical, la autoorganización de los trabajadores para avanzar, trabajadores de planta y contratistas. Yo me estaba conversando estos días con trabajadores que van a organizar una federación en Escondida, los trabajadores van a organizar... Y yo he estado imponiendo algunas cosas con ellos porque creemos que es necesario que la lucha contra el subcontrato no la den solo los contratistas, sino que los trabajadores de la minería en general, incluso los trabajadores del país que somos el 80%, en la moneda los trabajadores son subcontratados. Entonces, tenemos que intentar de una vez por todas avanzar hacia la independencia de las luchas de los trabajadores, porque si queremos realmente destruir o acabar con el subcontrato y que todos los trabajadores pasen a planta, si no lo permite la legalidad, en algún momento tenemos que pensar pasar por sobre la legalidad. Bueno, por supuesto, y creo que la mejor experiencia o la mejor señal fue justamente las luchas de hace casi 18 años atrás, que dio una fuerte contingencia del mundo del subcontrato que tuvo en jaque en un momento determinado a la institucionalidad. Y creo que esas son las formas tradicionales de lucha del mundo del trabajo. Los trabajadores a lo largo de su historia buscan distintas formas de que sean escuchadas sus demandas. Buscan por la vía legal, buscan a través de los dictámenes de las organizaciones encargadas de emitirlo, y sin embargo no hay respuesta. Y en este particular caso, bueno, se paga con la vida de seres humanos. Y por tanto los trabajadores tienen que escalar en acciones que permitan justamente que se materialicen esas demandas tan legítimas. No es posible imaginarnos un mundo tan desigual en la minería. Creo lo que tú has relatado con tanta fuerza interpela además al resto de los trabajadores, nos interpelas justamente a hacer mayores esfuerzos por avanzar en esa unidad. Y creo que Javier decía algo importante, quiero que lo puedas retomar ese tema, Javi. El hecho de que, claro, aquí hay decisiones políticas, pero para que los trabajadores ejerzan ese poder potente que tienen que tener y cumplir con un principio fundamental, la autonomía, la independencia política. Si los trabajadores están presas de organizaciones donde sus dirigentes son obsecuentes con el poder de turno, bueno, estamos perdidos. Y las vidas, desgraciadamente, no van a estar seguras mientras exista ese tipo de sindicatos, de organizaciones obsecuentes con el poder, que no representan genuinamente el mundo del trabajo, pero también está esta suerte de vínculo. De fuerza, pero yo también digo, el derecho, como el derecho laboral, como el derecho del trabajo también es una herramienta que sirve, claro, confabula con el mundo del trabajo. El diseño legal de la actividad sindical es una camisa de fuerza. Y eso ustedes lo saben mejor que yo, ustedes lo han padecido. Pero yo creo que también hay que avanzar en permitir formas de acción, porque en el fondo lo que hace Eduardo y lo que ha hecho su sector es
moverse al margen del Código del Trabajo. Claro. Porque si llegan las contratistas a negociar con la empresa principal, bueno, no es ilegal, si no es tu empleador. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Precisamente por la fuerza que tienen, desbordan el Código del Trabajo y bueno, negocian colectivamente en una especie de negociación supraempresarial, ¿no? O sea, además están yendo por sobre el nivel de empresa que es piso y techo para nuestra legislación. ¿Sí? Entonces, incluso ahí nosotros no podemos esperar que los trabajadores de un día para otro tengan fuerza. Si tú quieres garantizar la autonomía sindical, la libertad sindical, es necesario, es condición sine qua non, sacar a las y los trabajadores de la negociación en la empresa. De hecho, la negociación de la empresa, necesitamos un sistema centralizado, donde sean, lo que están intentando hacer, Eduardo, conversando con las y los trabajadores del cobre, de los hijos del cobre, ¿no? Los trabajadores de Codelco. Tanto públicos como privados. Eso no tendría que ser tan problemático, pero nosotros tenemos un diseño que además reina el divide y vencerás. La atomización, la competencia sindical, los conflictos intrasindicales, porque precisamente ahí hay un dulcecito, ¿no? Claro. Pero, etcétera. Yo digo, acá claro. Nadie es santo, ¿no? Pero precisamente hay una perversidad que permite y habilita que personas también se aprovechen. Eso es lamentable. Y eso hay que cambiarlo, y esas decisiones se toman desde mi expertise, al menos. Yo creo que para avanzar en eso, Chile necesariamente necesita cambios legislativos. Sí. ¿Bien? Sí, yo solo aportar un poquito en eso, o sea, desde nuestra óptica. Decir que recién, delante Javiera decía, o Luis me hacía una pregunta respecto al tema del derecho, ¿qué derechos? Y me hace mucho sentido lo que acaba de decir Javiera, porque respecto al tema de la atomización y los sindicatos en las empresas contratistas, muchos sindicatos, mucho RUT, mucha razón social, claro. Muchos sindicatos y sindicatos muy pequeñitos. Entonces, ¿qué fuerza va a tener, para si es que no logramos la unificación, cierto, la fuerza común para poder llevar adelante ciertos procesos de lucha y de conquista, de demanda, tanto históricas como las nuevas que van surgiendo? Pero también tiene que ver con eso. Vayan a ver la cantidad claro. de sindicatos que hay, lo débiles que estamos. También tenemos que hacer una autocrítica desde los propios sindicatos. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que hace Codelco, esto de la familia de Music, que es familia para él nomás, hay que decirlo, y música, hay en tus lomos con 6 muertes, y un poco más del año pasado, el 2023 y el 2022. Lo último, del 2018 al 2025, en la minería, en Codelco, solamente en Codelco van 21 trabajadores fallecidos, 21 trabajadores fallecidos, ¿ya? 10 en Teniente. Entonces hay que poner, ¿y quiénes son? Son trabajadores de subcontrato. También eso tiene que ver, porque aquí no solamente el tema económico y un poco la precarización desde el punto de vista económico, sino que también en la salud, en la seguridad y principalmente claro. en la vida de los trabajadores. Pero decir una cosita, mira, aquí se están levantando propuestas de distintos sectores por la negociación por rama. Nosotros creemos en la negociación por rama. Creemos que la negociación por rama puede ser factor importante para nivelar la cancha, ya para avanzar. El año 2007 los trabajadores contratistas, a partir de la negociación del acuerdo marco que existe hoy día en la minería con Codelco, y después se diversificó a Anglo American, estuve ahí en todas esas luchas con los compañeros en Escondida también. Si bien la negociación del acuerdo marco no fue una negociación por rama tal cual, sí hubo una tendencia a la negociación por rama, porque fue solamente de los trabajadores del subcontrato, porque negociación por rama sería que negociáramos juntos con los trabajadores de planta. Si nosotros logramos instalar esa propuesta de negociación por rama, de conjunto con los trabajadores, una negociación por rama en la minería, con un tarifado nacional de la minería, eso implicaría que en la práctica vamos eliminando el subcontrato, porque vamos encareciéndole el subcontrato, encareciendo el subcontrato, de tal manera de poder nivelar también aquello. Entonces, en ese marco creo yo que los sindicatos y los trabajadores somos factor, Luis, y tú lo sabes. Mira, nosotros en plena convención constitucional, nuestros sindicatos, junto a otros, por supuesto, intelectuales del cobre, Junín Alcayaga, en fin, otros más, presentamos una norma en la convención sobre nacionalización de las empresas de la gran minería en Chile, que ese es otro tema también, que es mucho más amplio, pero que también abarca estas situaciones de explotación, de contaminación de las comunidades, de los pueblos, en fin, ya sabemos lo que pasó en Ventana hace un tiempo atrás. Entonces nosotros levantamos una propuesta, te tocó a mí defenderla a la convención con otros trabajadores contratistas, pero eso no se instala como tal. De hecho, acaba de decir la candidata Jara,
en el mismo foro con empresarios donde Parisi dijo que había que el contratista tenía que ganar más para poder enchular a la vieja, así lo dijo Franco Parisi, recuerden, el misógino y machista de Franco Parisi, pero también la candidata Jara dijo que no, en su programa, de hecho en la primera parte, en las primarias, iba la nacionalización del cobre, pero ahora la saca. No hay nacionalización del cobre en el programa. Y Camila Vallejo, en el año 2022, a propósito de la norma la iniciativa de norma que nosotros presentamos en la Convención Constitucional sobre nacionalización de las empresas de la gran minería bajo control de trabajadores y comunidades, ella fue a un programa en televisión, Estado Nacional, y dijo que no estaba ni en el programa de Boric, ni no lo habían pensado y tampoco lo van a pensar. Entonces, se cierra todo intento de avanzar en más justicia social, en derechos y beneficios para la clase trabajadora. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? ¿Seguimos esperando o intentamos desde la flaqueza del movimiento obrero, de la clase trabajadora en general, organizarnos, robustecernos para dar esa batalla más grande, más gruesa, que van contra la institucionalidad, contra el modelo y contra el sistema también? Creo que es muy importante. Sí, no, me parece muy importante esa reflexión, Edu. Justamente creo que la gran tarea, el desafío gigante que tiene el mundo del trabajo en nuestro país es romper estas trabas que están impuestas hace tantos años, que efectivamente parten de una normativa jurídica que es la famosa camisa de fuerza, pero también hay que decirlo, hemos ido perdiendo capacidad de autonomía, capacidad de independencia, el movimiento obrero, el movimiento sindical, y eso, bueno, nos ha hecho pagar las consecuencias trágicas de lo que está pasando en el Teniente. ¿Cómo ves, Javi, la posibilidad, bueno, aparte, y creo que lo dijiste bien, este es un tema político y en consecuencia se requiere fuerza política, porque si el tema a resolver requiere voluntad política, y siempre recuerdo cuando en julio se conmemora cada año la nacionalización, el aniversario de la nacionalización del cobre del año 71. Que fue en el Teniente. Claro, justamente en la plaza de armas del Teniente, ahí se hizo la celebración, el primer año de la nacionalización. Y en ese entonces, para los auditores y particularmente para los más jóvenes que permanentemente le dicen a uno, mira, pero para poder hacer los cambios hay que tener mayoría, entonces bueno, si no tenemos nunca mayoría jamás los cambios se van a hacer. Bueno, recordarles que Salvador Allende cuando logró esta ley la logró por unanimidad, teniendo minoría en la Cámara, pero además, también es bueno recordarlo, con una conspiración que había partido antes de que asumiera directamente desde los Estados Unidos, con Nixon y Kissinger. Los documentos desclasificados dan cuenta de eso, es decir, cuando se buscan cambios que justamente benefician a las mayorías, se requiere de una cuestión fundamental, que es convicción y valor también. ¿Cómo ves eso en el corto plazo? ¿Ves posibilidades O sea, yo creo que el movimiento sindical hoy día no es un grupo de presión. Es lamentable que sea así, y si es por reunir mayoría, yo creo que la forma necesaria de... Porque mira, se está hablando en las noticias que esto es un problema de medidas de higiene y seguridad, no, de protección. Acá nosotros estamos entrando, creo yo, como al quid del asunto, ¿no? El problema es la subcontratación o cómo se realiza, cómo está regulada. Pero en relación a lo que tú dices, como lo que yo creo es que sin un movimiento sindical fuerte, porque las circunstancias, por supuesto, que cambiaron, ¿no? No estamos claro. En la unidad popular, y lamentablemente hay personas, hay parlamentarios y parlamentarias que pareciera que tienen que ser convencidos y convencidas por el movimiento sindical para beneficiarles, en verdad, a la clase completa. Entonces, yo creo que desde el punto de vista que creo yo en el que más puedo aportar es precisamente avanzar en una reforma al sistema, como te decía, un cambio que se intentó hacer en el 2014, en todo caso, 2014, y se rechazó, ¿no? Que era precisamente eliminar la subcontratación, prohibirla, la del giro principal o inherente a la empresa, pero también creo que la forma necesariamente es constituirse como un grupo de presión, porque esa es la forma en que opera la patronal, ¿no? Así es. Son un gran grupo de presión. Bueno, queda totalmente claro, Edu lo ha dicho con mucha fuerza y bueno, desde aquí este programa de debate social que se transmite todos los días desde la Radio Universidad de Chile, la radio pública, una de las pocas radios públicas que hay. Y bueno, mandarle un saludo a todos los mineros de Chile que hacen
como diría antiguamente, hacen patria, porque son los que efectivamente generan la riqueza, la gran riqueza para nuestro país. Un gran abrazo a ellos, a su familia. Y bueno, agradecerte, Edu, Javiera, haber conversado, estamos en el tiempo. Y bueno, como todos los días viernes, queremos despedirnos no olvidándonos de Palestina. El que olvida Palestina se hace cómplice de la gran matanza, del genocidio que estamos ahí. Así que un abrazo, Edu. Gracias. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, un placer. Gracias. Solo decir que Allende decía que era el sueldo de Chile, y Tomic Sí. decía que era la viga maestra. Así Hay que es. recuperar esa viga maestra. Por supuesto.